vídeo de hoy vamos a hablar sobre la tendinitis calcificante en el hombro. Es una de las patologías que más nos solemos encontrar en clínica. Este tipo de lesión se caracteriza por la deposición de unos pequeños cristales de calcio o de carbonato cálcico alrededor del tendón del supraespinoso, que es el músculo que más suele estar afectado, y suele afectar más a personas de mediana edad y en mayor medida a mujeres. Haciendo un pequeño recuerdo anatómico de la musculatura del hombro, vamos a ver debajo de la capa del deltoides cómo aparece el músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso tiene la característica que está justo atravesado, pasa por encima la espina de la escápula. Esto lo que va a ocurrir es que ya el músculo, al estar por dentro de este canal, cuando subimos el brazo va a chocar contra este hueso, lo que a veces genera síndromes de atrapamiento. Entonces tenemos que tener cuidado con las dos lesiones, tanto con el atrapamiento del músculo supraespinoso como la afectación en el tendón. Para que más o menos veáis un poco cómo puede ser una pequeña calcificación, son unos pequeños depósitos de calcio que van a aparecer dentro del tendón, más o menos en esta zona de aquí. ¿Cómo lo vamos a ver dentro de una ecografía? Pues en una ecografía lo vamos a ver de esta manera de aquí. Esto es un poquito más complicado de ver porque no es tan fácil como un 3D. Este tendón de aquí es el tendón del supraespinoso y esta parte que veis aquí es la parte del hueso. La calcificación la tendríamos aquí. ¿Por qué sé que es una calcificación y no es una fibrosis o otra estructura? La característica principal en las imágenes ecográficas es que el ecógrafo es capaz de poder atravesar todas las estructuras blandas, pero cuando se va a encontrar con una estructura dura como es un hueso, el ecógrafo no va a transmitir y entonces no se va a ver lo que hay debajo. Entonces, si tenemos aquí el reborde óseo, toda esta parte de aquí no me la va a mostrar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nos encontremos con una estructura como esta, que es una calcificación, va a pasar exactamente lo que os acabo de contar y entonces va a ver hasta aquí, pero a partir de aquí ya no nos va a mostrar lo que hay debajo. Entonces lo que va a aparecer es como si al hueso le faltara un trocito aquí. Al hueso realmente no le falta ningún trozo. Lo que ocurre es que nos genera lo que se llama una sombra acústica. Va a hacer un efecto sombrilla, ¿vale? Como un efecto lunar. Aquí nos aparece lo que es la calcificación y justo debajo no nos va a mostrar nada. De esta manera podemos diferenciar lo que es una calcificación de una fibrosis o de otra pequeña lesión o zona que pueda aparecer en las imágenes ecográficas. ¿Cómo tratamos esta lesión en Clínicas S3? Lo primero que vamos a hacer es hacer una ecografía, como os acabamos de enseñar. Marcamos el punto exacto donde está la calcificación y la medimos, para luego poder ver la evolución de esa lesión a lo largo de las sesiones. Marcamos la calcificación y entonces lo que hacemos en el punto exacto es disparar con un equipo de ondas de choque radiales. Lo que va a hacer el equipo de ondas de choque es un tratamiento mecánico que lo que va a hacer es emitir sonido a alta intensidad y lo que busca es intentar romper esa calcificación que os acabamos de enseñar. En función de cómo esté esa calcificación, si es una calcificación muy densa o es menos densa, va a tardar más o menos en romper esa calcificación. Luego podemos acompañar, generalmente lo solemos acompañar con un equipo de diatermia. Esa diatermia lo que nos va a ayudar es a drenar un poquito la lesión, a ablandar un poquito la musculatura y en una tercera fase empezamos a meter ejercicios, movilizaciones, aparte siempre de la fisioterapia manual que siempre tiene que ir de la mano con todos estos equipos y con toda esta parte de innovación tecnológica. Lo que siempre os vamos a recomendar en clínica es que hagáis muchos ejercicios, que movilicéis el hombro, tanto arriba como en rotaciones, que no perdáis nunca esa movilidad de hombro porque es muy importante. Luego podéis utilizar implementos como Theraband o gomas elásticas para ejercerle un poquito de resistencia y que ese músculo siga trabajando. Otra de las preguntas que nos hacéis mucho en clínica es ¿qué utilizo, frío o utilizo calor? El frío lo vamos a usar en una parte más aguda, en una parte incipiente de la lesión, al principio. Lo que queremos es quitar un poco la inflamación que hay en la zona, en el tendón. El frío, al fin y al cabo, es un antiinflamatorio natural y es el antiinflamatorio más potente que hay sin tener que tomar nada por vía oral. El calor lo vamos a utilizar en una fase un poquito más crónica, cuando la lesión ha ido avanzando y ya empieza a afectar a estructuras como trapecio, como la zona suboccipital, todas las partes blandas que están alrededor empiezan a verse afectadas. Ahí podemos utilizar calor para ablandar toda esta zona de aquí. Entonces, resumimos, frío, parte más aguda, calor, cuando ya la lesión se ha vuelto un poquito más crónica. Estar muy atento al resto de vídeos porque os vamos a enseñar cómo funciona una onda de choque y cómo funciona un ecógrafo. En esos vídeos os explicaremos un poco de forma más extensa cómo funcionan estos equipos que vamos a utilizar en clínica. Un saludo y hasta el siguiente.